Buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a ir esperando unos minutitos. ¿A alguien le hago eco? Buenas tardes a todos. Hola. No sé si los participantes pueden ir silenciando el micrófono. Ahí está, ahí dejó de hacer eco. Bueno, bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos más que se terminen de sumar más participantes y comenzamos con nuestra charla del día de hoy. Aprovecho a mencionarles a los que ya se han sumado que al finalizar la conversación vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, así que si quieren ir utilizando el chat para dejar las consultas que tengan de acuerdo a los temas que vayamos hablando, yo voy a tomar nota y después vamos a abrir el micrófono para que Ana o Raúl puedan responder sus consultas. Esperamos, si les parecen, hasta las 17 para ver si se suma alguien más y ahí iniciamos. Bueno, muy bien. Si les parece, iniciamos, ya que tenemos bastantes personas que se han sumado y por respeto también a los que estuvieron horario. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Muchas gracias por sumarse. Les agradecemos a todos los participantes que se han unido hoy a esta charla, donde vamos a conversar sobre un tema que está evolucionando muy rápidamente y son las tendencias que están transformando la gestión de proyectos. Mi nombre es Daniela Mauro, soy arquitecta y parte del equipo de ERA PM desde hace poco más de un año. Y nos acompañan hoy Ana María Rodríguez y Raúl Velomusto, dos profesionales con una amplia experiencia en el mundo del project management y parte fundamental de nuestro equipo. Ana María Rodríguez es socia gerente y fundadora de ERA PM, con más de 20 años de experiencia en servicios de consultoría y capacitación en project management. Cuenta con una maestría en dirección de proyectos de la Universidad de Texas, está certificada como Project Management Professional y Agile Certificate Professional y en 2004 finalizó la maestría en dirección de empresas en la Universidad del SEMA. Y Raúl Velomusto, docente y parte del equipo también de ERA PM desde hace más de 13 años, y se dedica exclusivamente al project management desde hace más de 25 años, abocado a la prestación de servicios profesionales en project management, change management, business process management, storytelling y design thinking como educador o consultor internacional. Es además orador internacional en temáticas asociadas al project management y posee un posgrado en gestión de proyectos de la UB. Les damos la bienvenida a Raúl y a Ana. No sé si quieren aportar o decir algo.
Bienvenidos todos, muchas gracias. La verdad que 26 personas conectadas, teníamos casi 70 inscriptos, así que muy contentos de generar ese espacio, de que se sumen, de que estén interesados en ver cómo evoluciona nuestra profesión. Así que nada, bienvenidos. Bueno, lo mismo, muy contento, orgulloso de estar aquí, tanto con vos como con Ana, con Mariana y con todos los que están en este momento conectados. Esperemos que lo que charlemos sea de interés como para generar luego también una charla con los presentes, ¿no? A través de las preguntas. Así que bueno, ahí vamos. Bien, Una antes de cosita más. comenzar, sí, a ver. Bien, perfecto. Dale, dale, eh, dale. Antes de comenzar, quería comentarles a todos los que se han sumado, a todos los participantes de hoy, que quienes participaron de esta charla y quienes se han sumado van a tener un descuento en el curso de liderazgo que comienza el 21 de abril. Así que muchísimas gracias por sumarse. Y aprovecho a mencionar para la gente que se unió después que al finalizar la charla vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Las pueden ir dejando en el chat. Yo después las voy a juntar todas para abrir micrófonos y consultarlas con Raúl o Ana María. Bien. Me gustaría empezar con una pregunta general para abrir la conversación. Y la consulta es, cuando miran hoy el mundo del project management, ¿qué sienten que cambió más en los últimos años? Bien, bueno, voy a responder contando un poco lo que yo veo como educadora, como consultora, como ejecutora de proyectos, de lo que observo en distintos lugares, ¿no? No solo en Argentina, ¿no? Y hay una cosa que vamos a decir que es una constante, que es cambio, pero no tanto, y es que siempre hay nuevas herramientas, ¿no? Cada vez hay cosas más nuevas. Ahora, no sé, Monday está de moda, ClickUp, hay cosas que se van poniendo de moda. Lo de siempre sigue estando ahí, aclaro, siempre, ¿no? Microsoft Project sigue siendo súper poderoso, Primavera, Trello, Jira, o sea que agregamos funciones y hay otras cosas que siguen existiendo. Y también muchas veces la gente sigue haciendo gestión de proyectos con planillas de Excel. Bueno, eso vamos a decir sigue existiendo, con lo cual cada vez tenemos más cosas. El volumen de propuesta cada vez crece más. Aparecen herramientas como de inteligencia artificial. La verdad que a mí me gusta mucho por Notion para hacer informes de avance que parecen fantásticas, ¿no? Uno las ve y son muy interesantes, después uno descubre que, bueno, le falta la información. Pero más allá de lo herramental, yo creo que lo que más ha cambiado en, yo diría, 10, 15, 20 años, no son las herramientas, es el contexto y lo que se espera a los proyectos. Se espera que los proyectos cada vez más manejen incertidumbre, vayan más rápido y cada vez son más complejos. La demanda entrega valor es cada vez más alta y más rápido. Dicho de otra manera, lo que antes se hacía en 2 años, ahora se espera hacer en 18 meses. Además, se empieza con más información faltante y los clientes son más exigentes y más participantes del proyecto. Con lo cual, el project manager tiene que estar a la altura de la circunstancia, ¿no? Saber cómo manejar entornos inciertos, cambiantes y rápidos. Y eso cada vez va, vamos a decir, en crecimiento. Cada vez tenemos que dar más respuestas a esa necesidad. A ver, yo por mi parte coincido totalmente con lo que dice Ana, por supuesto. No solamente las herramientas informáticas o que nos ayudan a automatizar nuestros procesos han evolucionado. Estamos en la era de la inteligencia artificial. Supongo que en algún lugar tocaremos eso en esta charla. Así que eso desde ya, por supuesto, pero también han evolucionado las herramientas de gestión. ¿Para qué? Para acompañar a esos contextos que han ido evolucionando, que han ido cambiando, que es un poco lo que comentaba Ana. Así que evidentemente las herramientas deben evolucionar, pero no es una cuestión caprichosa, sino que deben acomodarse a ser válidas en los nuevos contextos, ¿no?, que se van generando. Sabemos que hay disrupción tecnológica, cambio permanente, volatilidad, como comenta Ana. También hay cuestiones que tienen que ver con, digamos, aspectos que quizás sean incluso de negocio, como la obsolescencia programada, por ejemplo, lo que hace que el ciclo de vida de los productos sea cada vez más corto. Con lo cual, en esa dinámica, donde dentro del ciclo de vida del producto está inserto el ciclo de vida de los proyectos que nosotros hacemos, justamente necesitamos cada vez mayor velocidad, mayor adaptación, mayor flexibilidad de parte de lo que hacemos los PMs, con lo cual necesitamos que las herramientas de gestión, informáticas, se vayan flexibilizando con el tiempo. Y entonces eso es lo que estamos viendo, coincido con Ana, creo que por ahí pasa la cosa. Los que esperan los clientes tienen que ver con que nosotros podamos acompañar la evolución de los contextos.
Muy bien, muchas gracias. Y podríamos decir que uno de los cambios más importantes viene desde el propio PMI, ¿no? ¿Qué trae de nuevo la nueva guía del PMBOK octava edición? Bueno, estamos en momentos del PMBOK 8. Apareció a fines del año pasado. Está todo tan fresco que ni siquiera todavía tenemos formalmente la edición en español. Así que ahí estamos todavía esperando que esto suceda. Yo diría que cada vez que hay una nueva versión de PMBOK o de cualquier otro estándar. Seguramente en Inglaterra deben estar charlando en este momento, no, no es muy tarde, mañana o hoy a la tarde estuvieron charlando de Prince, por ejemplo, ¿no? Cualquier estándar que va generando nuevas versiones, producto de su evolución, como decíamos en la pregunta anterior, de alguna manera va cambiando conforme a los tiempos, digamos, ¿no? Y si uno sumara todas las fotografías que representan cada una de las versiones, en nuestro caso el PMBOK, octava versión, cada 4 años una versión, tenemos 32 años de evolución en el último libro, digamos, ¿no? Entonces, representa de alguna manera una síntesis de lo que ha ido evolucionando la disciplina de CINIP, ¿no? Ahora, PMBOK 8, desde el punto de vista de su estructura y su filosofía, no trae cambios que podríamos decir que son revolucionarios. Hubo un salto muy fuerte en términos filosóficos entre la versión 6 y la versión 7. Todos aquellos que hayan estado en contacto con estas dos versiones saben esto, porque apareció la cuestión de gestionar proyectos con los principios como brújula, ¿no es cierto? El PMBOK 7 está basado en principios. Eso en el PMBOK 8 se mantiene, ¿sí? No tenemos aquí el espacio en el tiempo para ir nombrando todo, pero los 12 principios que tenía el PMBOK 8 se han convertido en 6 en el PMBOK, perdón, los 12 que tenía el PMBOK 7 se han convertido en 6 en el PMBOK 8. Son esa visión, esa brújula que de alguna manera enmarca nuestra gestión. En la versión 8 vuelven los procesos, es decir, que vuelve a tomarse lo que era filosóficamente el centro hasta la versión 6. Vuelven los procesos, son 40 en total, y se habla de 7 dominios de performance. Para hacerlo corto aquí, los dominios de performance representan las variables que tenemos que manejar en un proyecto de alguna manera, son lo que antiguamente eran las áreas de conocimiento. No es exactamente el mismo concepto, pero por ahí pasa. Así que los grupos de procesos se mantienen, ahora se llaman áreas de enfoque, con lo cual, con los principios como paraguas, vuelve el framework de proceso, es decir, vuelve a convertirse en un marco de trabajo el estándar. Por lo tanto, repito, es una gran síntesis estratégica a mi juicio, logra acomodarse a los tiempos, otra vez lo ligo con la pregunta anterior, y digamos que los principios y los procesos siguen rigiendo lo que el estándar recomienda. Por lo tanto, como hay mucho ahí dando vueltas y los proyectos son todos diferentes, también se necesita un gran ejercicio de adaptación por parte de los gerentes de proyectos, ¿sí? Y el concepto de adaptación es algo que también apareció muy fuertemente a partir de la séptima edición, ¿no? Gracias, Raúl. Bueno, voy a complementar un poco lo que dice Raúl, que es nuestro experto en analizar la guía del PMBOK. Es cierto que volvieron los principios, pero volvieron más light. O sea, las guías anteriores era un capítulo por principio, por proceso, había que aprenderse entrada, salida. Ahora lo menciona, pero no es tan riguroso y eso de la mano de que definitivamente el project manager ya no es solo operativo, ¿no? Tenemos que seguir ciertos procesos, saber que existen, nos ayuda a ordenar nuestra labor, nos ayuda a educar y aprender el tema, pero la gestión de proyectos tiene un poquito más y la guía también lo refleja, ¿no? Porque la guía también habla de un montón de temas estratégicos, plantea un project manager como propietario del éxito del proyecto, un project manager muy preocupado por otorgar valor, por hacer cosas que sirvan, que la organización les valide, que suma al negocio. Yo a veces cuento que yo doy una materia en una maestría en una facultad de ingeniería y cuando le pregunto a mis alumnos, colegas míos, ingenieros, cuál es el objetivo del proyecto, me dicen construir. Y yo digo, ¿pero para qué construyes? Está bien, construyo porque la fábrica va a crecer, tengo una área nueva de servicio. Entonces, esa mirada de ir más allá
del entregable y pensar para qué sirve cada vez es más fuerte. Y yo diría incluso, y Raúl, corrígeme, que creo que la mitad de la guía del PMBOK actual habla de valor. Está muy Totalmente. asociada a que yo recuerde que tengo que entregar valor, entregar resultados, y el propietario, el PM es dueño de ese éxito, ¿no? Mira también el negocio, se fija qué hace que el negocio salga mejor, porque si yo hago un proyecto exitosísimo, pero mi empresa no hace plata en una economía tan justa como la que vivimos en este tiempo, bueno, el proyecto no es tan válido. Así que ese punto estratégico yo lo veo también importante. También me llama la atención que la guía nueva menciona explícitamente algo que no lo decía antes, y es que existe un equipo de gestión de proyectos, porque los proyectos son tan complejos que un PM seguramente no le alcanza para hacer todo lo que hay que hacer para gestionar. Entonces el PM puede apoyarse en un equipo de gestión que toma todas las tareas de la guía del PMBOK, todas las tareas de gestión de mi organización y que acompaña a ese PM en liderar el esfuerzo de todo un gran equipo de recursos que está. ¿Bien? Voy a agregar algo más. El PM, y eso me lo preguntaba hace poco un cliente porque lo notaba desde la práctica, anteriormente se mencionaba como un líder de su equipo, ¿no? Entonces su rol era, vamos a decir, para abajo. En la nueva guía yo creo que la realidad actual es que el PM también lidera para arriba. El PM tiene un gran trabajo con los clientes, ¿no? Está habitualmente negociando, influyendo al cliente, viendo cómo lo mantiene alineado. Y yo les diría que eso es algo que yo veo que cada vez más importante, ¿no? Los clientes antes eran más pasivos o estaban en la sombra. Ahora los clientes están todos los días en el proyecto, ¿no? En absolutamente todas las industrias. A veces los colegas que tengo en tecnología me dicen, bueno, pero en mi industria el cliente está. Yo trabajo en construcción, hoy estuve todo el día en una reunión y el cliente estuvo sentado todo el día viendo qué decidíamos. Así que el cliente también es una labor para el PM, ¿no? ¿Cómo lo maneja? ¿Cómo hace? Con lo cual, no es solo saber procesos, que ya lo sabemos, por supuesto, pero toda esta guía ratifica la importancia de tener criterio, tomar decisiones, ser hábil en lo que muestra el proyecto, ser hábil en cómo genero este camino para que el proyecto, bueno, sea estratégico también, ¿no? No solo operativo. Así que creo que esta guía definitivamente refleja lo que pasa en nuestra profesión. Muchas Ah, gracias, Ana. una pequeña cosita, Dani, ¿me das permiso para Sí, agregar una por cosita? favor. Porque me la disparó Ana. Eh, el PMI también hace estudios, realiza encuestas, ¿no es cierto? Publica informes, ¿no? Siempre me reí porque el informe más importante de gestión de proyectos se llama The Chaos Report, o sea, el reporte del caos para hablar de nuestra profesión, ¿no? Hermoso título. Antiguamente o durante mucho tiempo, la falta de involucramiento del cliente del proyecto era la segunda causa de fracaso de los proyectos. Con lo cual, esto que está planteando Ana es muy importante, porque además, juntándolo con lo que venimos conversando desde un principio, sin ambientes dinámicos, no tenemos muy cerquita al cliente, no podemos esperar a que todo quede validado solo cuando terminamos el proyecto, porque fracasaríamos más que lo que podríamos tener como chances de éxito, ¿no? Y la segunda cuestión, me hiciste acordar, Ana, porque me surgió en aula a mí también. Tenía muchos ingenieros civiles y uno dijo, nosotros los ingenieros construimos puentes. Y saltó otro chico y dijo, pero el profe nos quiere enseñar a terminarlos. O sea, digamos, el project management está en todo eso, no solamente la cuestión de la construcción técnica. Por eso entiendo que pasaba por ahí lo que quisiste decir y lo recordé, ¿no? El PM está para ayudar a que se terminen, ¿no? Esa es una buena idea también, me pareció interesante. Bueno, eso, Dani, perdón. Gracias, Raúl. Y en base a estos nuevos enfoques y desafíos que nos plantea la nueva guía, ¿hace más difícil el rol o es más difícil hoy en día el rol que tiene el Project Manager? Yo creo que es más desafiante, ¿no? También es más interesante. Yo a veces oigo a mis alumnos, yo doy clase en varias especializaciones en universidades de otros países, que se quejan un poco y yo les digo, si fuera fácil, ustedes harían otra cosa, ¿no? Está claro que los que hacemos proyectos nos gusta la dinámica, nos gusta el desafío, en todas las industrias, ¿no? Nos genera orgullo cuando el proyecto termina, cuando se hace transferencia al cliente. eh, entonces es más desafiante y eso también nos lleva a capacitarnos más, ¿no? Lo cual, bienvenido sea, ¿no? Porque no solo el cerebro se mantiene joven cuando aprendemos, sino es una profesión supremamente interesante. Yo veo que cada vez hay más gente que reflexiona y se pregunta si lo que sabe es suficiente, si tiene que seguir estudiando. Justo Raúl hablaba de mis colegas ingenieros civiles y en todas las industrias les debe pasar eso, ¿no? Me acuerdo en algún momento en un proyecto muy grande, un ingeniero civil con mucha experiencia me dice después de una reunión, te quiero preguntar algo. ¿Te parece que yo puedo postularme para Project Manager? Él tenía un rol de jefe de obra. Y entonces me dice, a mí me entra la duda si yo podría decir que soy el project manager.
Entonces le digo, bueno, no sé, me parece que tu función ha sido bastante técnica. Si la complementas con este otro universo, de completar más allá de la construcción técnica, ¿por qué no? Y me dice, la verdad que esas cosas me generan mucha satisfacción a mí, ¿no? Muchos años de experiencia, una persona muy hábil me dice, tenés toda la razón, yo quiero manejar proyectos de manera integral, bueno, voy a empezar a buscar cursos. Y eso uno lo ve, ¿no? Ve gente muy joven aprendiendo project management, lo cual afortunados y bienvenidos seamos, que desde joven encuentra el camino. Y veo gente con mucha experiencia y que igualmente se hace un tiempo para ir a una universidad, conectarse en un curso, que incluso nos pasa acá en Era Project Management, que el año pasado teníamos un grupo de alumnos de una empresa y al final del curso dicen, nos mandó el jefe, súper obligados y ya entendemos por qué nos mandó, ¿no? Y eso creo que es el desafío de seguir aprendiendo y está bueno que sea así. Así que yo lo veo como una manera de seguir aprendiendo y seguir creciendo. ¿Y Ana? Raúl, Vamos a coincidir en algo, Ana. El rol siempre fue desafiante porque nos encanta, estamos metidos con esto hace mucho tiempo, vivimos de esto, a veces vivimos por esto, pero hacer un proyecto no es fácil. Entonces, digamos, es desafiante per se el rol. Antiguamente era quizá más desafiante que ahora, hay que ver dónde ponemos el punto de vista, ¿no? Porque teníamos menos herramientas. Y ahora es mucho más desafiante que antes, si ponemos el punto de vista de este lado, porque en los contextos en los que estamos, hacer proyectos es cada vez más complejo, ¿no? Entonces, en realidad, el desafío estuvo siempre. Ahora, volviendo con el tema de, me voy a poner mi sombrero de experto en el estándar que me puso Ana. Volviendo al tema del PMBOK 8, el PMBOK 8 hace hincapié en algo muy importante que planteó recién Ana. El hecho de el éxito, cómo medir el éxito del proyecto. ¿Sí? Antiguamente el éxito del proyecto se medía por cuestiones técnicas, ¿no es cierto? Al ingeniero diciendo, bueno, construí un puente y ese puente responde a las especificaciones que nos habíamos planteado. El PMBOK dice, es insuficiente esto. Al puente lo voy a llamar salida del proyecto, es un producto, un output. Nos piden outcomes. ¿Qué sería esto? Esto sería que esas salidas agreguen valor. Donde antes no estaba el puente, dos pueblos no estaban unidos, no podían comerciar entre sí, viajar de un pueblo al otro era mucho más lento porque habría que vadear un río. Quiero decir, una vez que el puente está ahí, el puente responde a las especificaciones, el éxito técnico está asegurado. Pero el éxito del proyecto involucra que ahora han bajado los precios porque bajó el tiempo de transporte, hay mayor conexión, hay mayor comunicación. Esta es una idea que a mí me parece que es fundamental. De modo tal que no medir el éxito solamente por la excelencia del producto, que lograr un producto de excelencia ya es mucho para lo que uno hace, sino por el valor que esto agrega. Y el valor debe ser tanto para el cliente del proyecto como para la organización que ejecuta el proyecto. Y no digo necesariamente dinero, digo valor agregado, ¿no? Que es lo que el PMBOK está pidiendo. Muchas gracias, Raúl. Por Cambiando un nada. poco de tema, ¿sí? Un tema que hoy está muy en la boca de todos. Vamos a hablar de inteligencia artificial, que es un tema inevitable hoy. ¿Cómo impacta realmente este tema de la inteligencia artificial en el project management? Bueno, a ver, arranco por acá. La nueva guía le dedica un anexo completo a la inteligencia artificial y la describe de manera directa como un miembro más del equipo de proyecto. Es decir, ni siquiera la coloca en la cuestión de mediar como herramienta, sino que tenemos un miembro más del equipo de proyecto, ¿no? Es una forma, por supuesto, metafórica de decirlo, pero lo toma de esa manera. Si uno toma la guía del PMBOK, a la inteligencia artificial, sobre todo a la inteligencia artificial generativa, el PMBOK le da como tres grandes objetivos, ¿no? Uno es automatizar procesos que de otra manera tendríamos que estar repitiendo muchas veces de proyecto en proyecto, generar reportes, escribir minutas, todo lo que sea medianamente automatizable y fácil, hoy con un agente de inteligencia artificial se puede hacer con toda tranquilidad. La segunda cuestión es la asistencia, ¿no es cierto? Donde se asocia el humano y la inteligencia artificial en cuestiones como, no sé, generar un registro de riesgos, por ejemplo, ¿sí? O analizar incidentes.
Y la última, que me parece fundamental y que por eso a mí también me gusta pensar que es como un miembro más del equipo, es lo que ellos llaman aumentación, ¿no? Que es medio raro como vocablo, pero sería el hecho de que la inteligencia artificial nos permite aumentar nuestra productividad. De modo tal que podemos hacer más cosas con más valor en menos tiempo, ¿sí? Por último, digo, yo no creo que de cualquier manera no creo, estamos muy en pañales con todo esto todavía, pero no creo que la inteligencia artificial pueda reemplazar al PM. Por eso tomo con alegría esto de tenemos a alguien más que nos ayuda, tenemos a alguien más en el equipo de proyecto. Yo creo que en realidad, gracias a esa ayuda, lo va a potenciar en una escala enorme el PM. Y bueno, tenemos que meternos a utilizar todo esto de manera inmediata, ¿no? Porque ya está acá. Muchas Bueno, gracias. yo voy a complementar con a lo que dice Raúl con un meme que vi por ahí un día que me pareció genial, que decía que, vamos a decir, ¿para qué queríamos la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana? ¿No? Entonces, bueno, el meme decía que el objeto de la inteligencia artificial es que me diera más espacio para cosas que me gustan, no para que me haga el trabajo y me quede más tiempo para limpiar y cocinar y hacer cosas que no me gustan en mi casa, ¿no? Entonces creo que pasa por ahí la selección. Creo que si yo lo pienso en un proyecto, como dice Raúl, hay un montón de cosas que idealmente yo puedo llegar a hacer con alguna inteligencia artificial si resuelvo el tema de la digitalización, de que la información con la que el alimento no esté fraccionada, que eso que yo lo alimento no rompa ningún acuerdo de confidencialidad. O sea, hay todo un esquema que, como dice Raúl, están en pañales organizaciones. Pero imaginemos que yo logro digitalizar todo lo que yo venía haciendo, llenamos nuestra inteligencia artificial de 20 años de cronogramas, que con Dani renegamos un montón y la próxima vez le pedimos el cronograma según edificio tipo y lo hace solo. Y fantástico, ¿no? Bueno, ¿qué hago con ese tiempo que me queda? Entonces acá el desafío es ver que ese tiempo que me queda sea para liderar mejor, resolver más conflictos, ¿sí? Para hacer cosas que realmente enriquezcan el proyecto. Eso es muy importante como un panorama de en dónde debería uno poner el foco de la implementación. También es cierto, y creo que es un gran desafío que también se viene, ahora después voy a hacer una pequeña publicidad, que algunos de ustedes van a tener a cargo proyectos de implementar inteligencia artificial en sus organizaciones, ¿bien? Porque todavía mucho lo vemos como, bueno, ¿qué usas? Gemini, ChatGPT, Raúl es súper amante del Google Notebook, que está buenísimo. Bueno, un poquito todavía lo estamos haciendo así, ¿no? Y hay algún estudio PMI que plantea que la población sigue en partes iguales entre los que usaron de primero, los que son expertos y los que están investigando todavía. O sea, que no es que todo el mundo lo está usando. Proporciones iguales de la humanidad en distintos estadios. Pero en algún momento las organizaciones, más allá de la novedad, van a decir, bueno, ok, me ofrecieron un producto para automatizar y llevar la inteligencia artificial a cierto proceso, ¿cómo genero ese proyecto? ¿Bien? Y eso es un proyecto distinto porque no es ni predictivo ni ágil, ¿bien? Es un proyecto con un enfoque totalmente diferente porque la verdad que sinceramente puede cambiar de camino todo el tiempo, ¿bien? Así que eso también nos va a generar un desafío. La propaganda que voy a hacer es que estoy trabajando con un profesor que se va a sumar a nuestro equipo, Marcelo Espejo, en un cursito de gerencia de proyectos de inteligencia artificial que, bueno, esperamos pronto tener a disposición porque creo que es algo que también uno tiene que, en eso de ir preparándose, también saber, ¿no? El día que te llegan y te dicen que gerencia es algo, que sepas de qué se trata, ¿bien? Porque PMI tiene una metodología para eso y hay varias experiencias al respecto. Así que nada, seguiremos estudiando. Muchas gracias, Ana. ¿Y qué sugieren ustedes o qué recomiendan que debería empezar a hacer hoy un project manager frente a todos estos cambios o frente a esto nuevo que surge? Yo creo que todo el project manager y todo el mundo, ¿no? Yo creo que hay que sentarse y aprender, ¿no? Que no nos asuste, ¿no? De mínima, el otro día yo hablaba con Mariana, nuestra colaboradora absoluta, y le digo, Marian, séntate y le a ChatGPT que te haga el folleto. No, ensayemos cosas diferentes, ¿no? Por ahí funcionan, por ahí no funcionan, pero bueno, también hay que empezar a ver que hay herramientas que evolucionan rapidísimo, ¿no? O sea, ver cuál es el universo de lo que existe. Yo sé que es un tiempo adicional, ¿no? Pero bueno, yo por lo menos digo, un alumno un día me dijo Notion, que hace informes de avance, y está buenísimo, ¿no? Por ahí los informes de avance que yo puedo llegar a hacer con la disponibilidad de información que tengo, no es lo que mi alumno tenía, ¿no? Pero bueno, tomarse un ratito, saber de qué se trata. Que cuando alguien se lo menciona a uno, uno diga, sí, sé que habla, ¿no? Si nunca hice un curso de inteligencia artificial, bueno, hay unos buenísimos en YouTube gratis, paguen alguno, no sé, el esfuerzo mínimo de saber qué quiere decir eso, la inteligencia artificial básica, la generativa, no sé, como un léxico mínimo, ¿no?
como para por lo menos cuando alguien te lo propone, saber de qué se trata. Yo siempre digo que uno como project manager tiene que tener cultura general de todo, ¿no? Aunque eso implique, como están haciendo ustedes después de cierto horario, conectarse o ir a una charla, ¿no? Pero eso es lo que nos mantiene vigentes. Gracias, Ana. Sí, sí, estoy de acuerdo y digo, a ver, eh, muchas cosas cambiaron, la potencia de esto es, creo que todavía no la tenemos medida, pero hay algunas cosas en las que yo sigo viéndolo con cierto grado de despojo, digamos, ¿no? De esta cuestión, bueno, esto ha llegado para convertir todo. No sé, yo no veo una inteligencia artificial gestionando conflictos, no la veo. En todo caso, puede ser que se arme peor. Y me pasa lo mismo, y ahí me apoyo en algo que dijo Ana recién, esto de tener la idea general antes de aplicar la herramienta, ¿no? Me pasa lo mismo que cuando a mí me dicen, bueno, ¿y qué opina, profe, de Project o qué opinás de tal herramienta? Le digo, mirá, las herramientas son muy poderosas, muy potentes, también opino que en mi carrera he visto muy pocas veces sacarle toda la potencia. ¿Por qué? Y porque si yo no soy de proyectos, Project no puede hacer nada por mi proyecto. Ahora, si yo no sé de proyectos, ¿qué le voy a pedir a la inteligencia artificial? Yo no puedo poner un prompt que diga, ¿me resolvés este proyecto? Está claro esto, ¿no? Entonces, por ahí pasa una parte muy importante de lo que vamos a seguir haciendo como PMs. Por eso digo, la cuestión operativa va a ayudar un montón, pero la cuestión de gestión o de liderazgo no lo veo tan así. Y me queda una cosita más que diría en este momento, que es, los PMs vamos a estar obligados de alguna manera a hacer la curaduría de lo que la IA nos devuelve. Hay que curar, hay que verificar que lo que la IA devuelve es algo que es coherente con lo que nosotros estamos haciendo. Todos sabemos que las inteligencias artificiales por ahora alucinan, ¿no? Se encontró un verbo que deja tranquilo a los que están programando cosas, pero a nosotros nos da un pánico bárbaro. Te pido algo y alucina. ¿Cómo es esto? Bueno, lo que yo no quiero es que alucine en mi proyecto. Entonces, ese rol de curador de lo que la IA hace, queda en los PM desde mi punto de vista, y creo que va a ser fundamental. Por lo tanto, el cuidado del resultado final no va a cambiar en el sentido de que va a seguir en el campo del humano. Esta es mi opinión. Voy a agregar, aparte se equivoca de Lira, lo retas, te responde buen ánimo, buena onda, siempre tiene Sí. buen humor, Nunca ¿no? te Ay, discute sí, tenés nada, razón, ¿viste? me equivoqué. Bueno, por lo menos sumamos un participante del equipo que nunca se ofende. El otro día estaba practicando unas preguntas de examen, le cuento a la audiencia, estoy por dar mi examen de certificación para oficina de proyecto, y en la tercera o cuarta pregunta me dice, ¡qué buen acierto! Me lo dice Claude. Creo que lo conté en clase. Y le digo, ¿cómo acierto? Y me contesta, no, perdón, me equivoqué, qué buena deducción que hiciste. O sea, es condescendiente aparte, no te discute nada, entonces no tiene mayor sentido tratarla como si fuera un humano, digamos, ¿no? Hay que extraer el jugo de lo que la herramienta da, hay que aprovechar que tiene la potencia de procesamiento que no tenemos, lamentablemente, con nuestra cuestión de humanos, pero siempre vamos a estar al mando, ¿no? Debemos estar al mando. Muchas gracias. También estamos viendo que hay una evolución en la agilidad. ¿Qué es este nuevo manifiesto de agilidad empresarial que hay hoy en día? Bueno, hay un manifiesto de agilidad empresarial que sacó PMI en el 2024. Esto no cambia lo que nosotros ya conocemos por agilidad o no cambia lo que nosotros conocemos históricamente como el manifiesto ágil. El manifiesto ágil de desarrollo de software, así se llamaba, que apareció en el 2001, apareció por la preocupación de los desarrolladores al darse cuenta que en ambientes tan volátiles y cambiantes como es el de un desarrollo de software y un cliente que va descubriendo lo que quiere conforme el proyecto avance, la predictividad no les servía. Entonces la forma clásica de hacer proyectos no corría más. Entonces ellos empezaron a pensar una forma diferente. De ahí el manifiesto ágil con sus 4 valores, sus 12 principios y demás. Lo que PMI dice es que no solamente se necesitan equipos ágiles para hacer los proyectos, sino que el concepto de agilidad empresarial
está relacionado con que las organizaciones tengan la capacidad de adaptarse a gran escala a todo lo que venimos conversando, sin perder de vista la estrategia y el propósito que tienen como organización. Por lo tanto, también plantean valores y principios, pero para esta dinámica, para la dinámica de la organización como un todo. Gracias. Voy a complementar un poquito lo que dice Raúl, ¿no? Haciendo una reflexión que yo veo mucha gente que me dice, éramos predictivos o tradicionales, después se volvió ágil, ahora después ya no queremos ser ágiles, volvemos a lo de antes, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el mundo es tan complejo que hay que saber de todo, realmente, ¿no? No, lo que descubrimos es que solo con agilidad no resolvemos todo, solo con cronogramas, por simplificar, no resolvemos todos, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber de todo un poco. Y los enfoques ágiles habituales, ¿no? Que los más usados, no sé, Scrum o Kanban, son muy poderosos en un equipo. Entonces, lo que este manifiesto lleva de alguna manera a la reflexión de cómo escalo eso de una manera adecuada, por un lado, ¿no? Y también voy a agregar que hoy día, aunque yo no haga proyectos, los negocios son ágiles. La forma en que yo tengo que ser exitoso en negocio es siguiendo una consigna ágil. Yo recuerdo por allá en mayo del 2020, y lo recuerdo porque se los enseño a mis alumnos, que una revista que es una guía para quienes aprenden gestión de proyectos, que es el Harvard Business Review, perdón, gestión de empresas, Harvard Business Review saca en su portada en mayo del 2020 una bailarina bailando ballet y dice, el secreto del éxito es los negocios ágiles. Lo que quería decir Harvard Business Review era que lo que hablábamos de la agilidad, que era un entorno proyecto en cuanto a poner la atención al cliente más que al contrato, adaptarse al cambio más allá de ser riguroso con el plan, tratar de entender las necesidades y no estar todo el tiempo peleando por cuánto cuesta, ¿bien? Es hoy día el ADN de los negocios. Sepa yo de proyecto, no sepa proyecto, haga cronograma, habla cronograma, tenemos que entender que el negocio hoy día existe si yo evoluciono, ¿bien? Si yo me quedo con un negocio estático, seguro de que lo que yo hago funciona, probablemente desaparezco. Entonces, el escalar esto de la agilidad a nivel empresarial quiere decir que todos los proyectos, no solo chiquitos, sino toda la mirada de la empresa, tiene que estar alineada con esto de tenemos que ser siempre pendientes de el cambio, la agilidad, el cliente. Negociamos lo que cuesta, pero no es el foco, porque si no, vamos a quedar out. Ese es un poquito lo que creo que veo todos los días en todos los lugares. Muchas gracias, Ana. Me surge la pregunta en base a esto que ustedes nos comentan, que estamos mudándonos hacia la agilidad o se utiliza más la agilidad. ¿Quiere decir que tenemos que dejar de lado el enfoque tradicional y quedarnos solo en lo ágil? No, de ninguna manera. Tengo una frase que no es ninguna genialidad, por eso es mía. Los proyectos son proyectos. Entonces, no interesa que esté, entre comillas, de moda o esté impuesta una forma específica de gestión, sino que la cuestión es encontrar la forma correcta de gestión para el proyecto que estamos haciendo. ¿Sí? En ese sentido, vuelvo al PMBOK 8, se declara de un enfoque de tipo agnóstico, dice el estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que los procesos que están publicados en el estándar son procesos genéricos que debieran servir tanto para proyectos predictivos como ágiles o como proyectos híbridos. ¿Sí? Taylorización, adaptación mediante, describiremos cuál es nuestro enfoque, cuál es nuestro ciclo de vida y aplicaremos las herramientas que correspondan. Para dar un ejemplo clásico, para que se entienda. Cuando hablamos de alcance, el PMBOK dice que vos tenés que tener definido y planificado el alcance del proyecto. Punto. Si yo estoy trabajando con un proyecto predictivo, tendré que hacer una EDT, ¿no? Una estructura de desglose de trabajo para poder definir ese alcance. Mal puedo hacer eso en un proyecto ágil, justamente porque es un poco más volátil la idea de alcance. Por lo tanto, lo que tendremos es el famoso backlog de producto o el product backlog. No importa, el proceso de manera genérica, de manera agnóstica, sigue diciendo lo que debe hacer el PM en el momento específico del proyecto, en este caso, en el que debe definirse el alcance, ¿no? Entonces, la cuestión pasa un poco por ahí. La clave va a estar, repito, en la adaptación por parte de los equipos proyecto. Voy a agregar, acá es muy importante el rol del project manager y su criterio para decir ese proyecto requiere ese enfoque, ese proyecto requiere ese otro, ¿no?
Yo estoy por ahí en la industria de la tecnología y todos usan agilidad, pero tengo un proyecto que tiene un componente predictivo claro y yo debería decir, mira, eso la verdad que la agilidad nos va a traer un problema, va a confundir al cliente, para eso hagamos una ADT, hagamos un cronograma que va a ser más claro. O si estoy en un mundo predictivo más tradicional, como es ingeniería, construcción, alguna cosa de infraestructura, podría yo ver el momento, decir, mira, eso que estamos embarcándonos en ese momento, el cronograma es un chino. Y yo soy la primera que muchas veces lo digo en mi trabajo, digo, no dejemos el cronograma, no nos está sirviendo, porque estamos en un momento del proyecto cambiante, prioridades diferentes, que la funcionalidad va por encima de esa definición del alcance. Entonces ahí es donde el project manager y su equipo tienen que tener muy claro cómo se complementan ambas situaciones, ¿no? Y yo le soy sincera al cliente, lo que uno usa una cosa a la otra, lo que el cliente quiere es el proyecto exitoso. Alguna vez yo estaba en una puesta en marcha, una industria cerealera, y tuvimos a todos los contratistas haciendo agilidad. No tienen idea que es una agilidad. Hicimos una dinámica para que tuvieran tablerito Kanban para priorizar la puesta en marcha. Al final del camino, eso es lo que importa. Nosotros somos expertos, los que estamos acá conectados, tenemos muy claro la importancia de una cosa a la otra, pero el día a día, el que está haciendo un proyecto, lo que necesita es que yo le lleve soluciones, ¿no? O que su proyecto salga mejor. Y entonces ahí es donde uno tiene que saber que todo suma. Incluso lo que sale de cualquier esquema. Si a mí me suma, vale. Lo importante, por supuesto, es que si yo me invento algo de cero, me va a dar más trabajo que si uso algo que ya los demás hicieron, ¿no? Y por eso nosotros tratamos siempre de ir con estándares, con herramientas, con recomendaciones. Pero usted dice, mira, Ana, a mí lo que me sirve es un pizarrón con la lista. Bueno, si eres exitoso, fantástico, mostrarme tu pizarrón y te copio, ¿no? Así que no es tan riguroso ni una cosa ni lo otro. Como dijo Raúl, proyectos son proyectos. Y por ahí sigue estando la humanidad siempre. Excelente, muchas Al gracias final por su dije respuesta. genialidad, ¿eh? Cuidado que dije una genialidad. Los proyectos son proyectos. Van a ver cómo van a adaptar la Frase frase, para ¿no? guardar. ¡Ah! Si tuvieran que resumir, ¿qué tendencias creen que van a transformar la gestión de proyecto en los próximos años, en función de todo esto que venimos hablando? Bueno, primera cosa que los próximos años, ¿no? Yo lo hablo mucho con mis alumnos. Yo les digo que hoy día ninguna empresa es una estrategia decentemente más de 3 años, ¿no? La que la tiran a 5 años, alguien dice, mira, no tenemos idea qué pasa en 5 años, entonces vamos a acotar. Próximos años para mí son 3, ¿bien? Después de 3, si lo supiera, me dedico a leer el futuro y sería millonaria y la verdad que mis tiempos serían otros, ¿no? Así que yo creo que esos próximos 3 años vamos a tener todos que aprender de ambos enfoques. El que nunca en su vida hizo un cronograma, apréndanse cronogramas. El que todavía no se enteró que la agilidad, se entera que es un tablero Kanban. Hay que saber de todo un poco. Los proyectos son así. Vamos a seguir con eso que yo les decía de mucho foco en la entrega de valor. Un PM tiene que ser útil, ¿bien? Tiene que dar soluciones a su cliente. Yo conozco PMs buenísimos técnicamente que no resuelven el problema del cliente y laboralmente no duran. Esa es la realidad. Con el cual el PM tiene que ser astuto, tiene que saber oír lo que el cliente le pide, ¿bien? ¿Qué necesita el cliente? ¿Para dónde va su necesidad? El cómo llegamos técnicamente es un tema que en realidad hay que resolver, pero la mirada principal es lo que el cliente está pidiendo y los PMs tienen que entrenar el oído para eso. Los que les va bien lo saben, lo oyen y son hábiles en acercarse al cliente y su necesidad, ¿no? Y el cliente no solo es el que le pagó el proyecto, es de alguna manera el usuario, ¿no? El que va a necesitarlo, el que va a pedir algo, el que a mitad de camino dice, mira, la verdad que ese proyecto, lo que tú hiciste, le falta la mitad de mis componentes. El PM que mira eso, le va a ir muy bien, ¿bien? El PM vinculado al negocio, ¿bien? Dani decía que yo hice una maestría en dirección de empresas, ella dijo 2004, no, la terminé en el 2024, hace poco, porque a mí me parecía que yo no entendía una parte del asunto de los proyectos, ¿no? Yo entendía los proyectos muy bien y yo entendía, yo quiero decir los CEOs que hablan cuando hablan en sus proyectos, ¿no? Entonces, eso nos va a pasar a muchos, ¿no? Vamos a tener que salir del operativo, entender más el mundo de los que manejan la plata, ¿no? Los que manejan los recursos para ser más exitosos. Y nada, como ya dijimos, un poco la inteligencia artificial, ¿no? En síntesis, más integral. Tenemos que saber de todo un poquito. Y voy a agregar una cosa y con eso termino. Cuando yo llegué al mundo de la gestión de proyectos, la novedad, saliendo eso fue hace muchos años, alcance, tiempo y costo, cuando yo llegué, lo novedoso era que había que aprender de recursos humanos. ¿Bien? Ya a nadie se le ocurriría decir que un project manager aprende recursos humanos. Es más que obvio. Lideramos y manejamos equipos. ¿Bien? Bueno, en 20 años ustedes van a decir, es más que obvio que un project manager maneja un negocio. Y es por ahí donde va la cosa, ¿no? Son cosas que vamos agregando.
Raúl, Sí, Gracias, Ana. sí. No, y aparte, hoy estás disparándome ciertos recuerdos. Yo trabajé muchos años en telecomunicaciones y lo que voy a contar, o lo que voy a referir, no es largo, debe tener 25 o 30 años la anécdota. Estamos haciendo proyectos en un grupo de telecomunicaciones muy grande aquí de Argentina. Estábamos trabajando en un proyecto de una red de telecomunicaciones. Aparece una persona que aparentemente había sido mandada del corporativo y nos dice, vengo a identificar riesgos. Y yo recuerdo que me tomó absolutamente por sorpresa y empezó a hacer preguntas de tipo what if. ¿Y qué pasa si pasara esto? ¿Y qué pasa si pasara esto otro? ¿Y aquello otro? Y me llamó muchísimo la atención eso. Y yo todavía no me había empezado a especializar del todo, estaba recién arrancando con este tema. Y digo, ¿y qué vas a hacer después con todo esto? Ah, no sé, me mandaron a preguntar. Habían llegado hasta ahí, ¿no? Hasta la identificación. Hoy, cuando veo la importancia que tiene el manejo de la incertidumbre en los proyectos, es lo que dice Ana, ¿no? No se me ocurriría ni siquiera pensar que eso era una locura, porque en ese momento y con las herramientas que había desarrollada, ya solamente identificar y saber lo que te esperaba, aunque no tuvieses planes de respuesta, era un montón. Bueno, hoy no se nos ocurre hacer un proyecto sin gestión de riesgo, ¿no es cierto? Por ahí pasa un poco la cuestión. Otra cosa que a mí me parece que va a hacer tendencia, eh, en relación con el formato y la filosofía del estándar, si fuera por mí, si yo fuera parte del board del PMI, diría, hasta acá llegamos, agreguemos lo que va apareciendo en términos de novedades herramientales, pero digamos que tenemos una estructura filosófica bien fuerte. Pero nunca se sabe lo que vaya a pasar, porque también puede cambiar el contexto y va a tener que cambiar la filosofía, ¿no? Pero digo, me parece una buena síntesis lo que hay hoy. Lo que seguramente vamos a tener que trabajar mucho es el aspecto de la tailorización, el aspecto de la adaptación que yo comentaba antes, ¿no? Porque al tener un estándar fuerte y agnóstico, otra vez es parte de nuestro trabajo hacer la adaptación al proyecto particular que tenemos. Eh, yo dando clases, no tanto aquí en ERA, sino en universidad, donde vos das cursos de más largo aliento, ¿no? En posgrado, en maestría, como en mi caso de maestría de gestión de proyectos, eh, encontré que los alumnos descubren el poder de la adaptación cuando están haciendo la tesis para recibirse. Porque tienen que ser una síntesis de todo lo que han visto y encuentran que en realidad tienen que tomarse el trabajo de seleccionar en función del proyecto que eligieron. Y esa es la famosa tailorización, ¿no? Y yo creo que eso va a ser un deber ser del PM, ¿no? Uno debe ser un sastre per se, tailorizar, hacer el traje a medida para cada proyecto. Esto lo dice desde siempre el PMI, pero a mí mismo me costaba reconocer esto de cómo me estoy leyendo todo, están todos los procesos y después tengo que elegir cómo es esto, ¿no se aplican? Y después cuando uno va cobrando un poquito más de sentido común con los años, conociendo la profesión, a ver, si tiene 40 procesos el PMBOK 8 y encargo un proyecto que dura una semana, cuando vamos por el proyecto 20 se fueron todos. Evidentemente no tiene sentido pensar que se aplican todos los proyectos. Evidentemente es un modelo gigantesco el que nos propone el PMBOK y dentro de ese modelo gigantesco están todas nuestras realidades. De bajar a esa realidad es el laburo que se viene para mí. voy a agregar algo más a lo que dice Excelente. Raúl, como para también decir algo que ya hay que sacar del léxico. La mayoría lo sacamos, pero todavía quedan algunos colgados y el que lo dice es como cuando el abuelito habla de algo que no existía. Y es que PMI no tiene una metodología, eso ya lo sabemos, ¿no? No es un paso a paso. Eso, para uno decir que sabe el tema, nunca puede decir que voy a ver la metodología de PMI, ¿bien? La metodología es justamente el resultado de ese trabajo de volver a medida una serie de recomendaciones según mi necesidad, que incluso ya ni siquiera es para una empresa única. Es tal vez para un tipo de proyecto, ¿no? Porque una misma empresa puede tener distintas situaciones. Con lo cual voy a agregar para lo que dice Raúl, no se vuelvan locos haciendo 800 planillas de Excel para gestionar proyectos que uno llena uno a uno, porque eso ya no sirve. ¿Bien? Yo cada vez hago cosas más rápidas, más simples. Me sirve en este proyecto. Ayer en la noche hice tardísimo una línea de tiempo en Microsoft Project, que es facilísimo. Hice 6 líneas, 8 líneas con tresitos, porque dije ese cliente no le gusta nada más complicado. Llegué a mi reunión, que era complejísima, y le dije, yo sé que te va a gustar, 6 líneas, quedo feliz, ¿bien?
Si yo le hubiera llevado una bitácora de un montón de Excel completando, como hace muchos años se hacía, mirado. Entonces también hay que saber que la metodología ya no se usa, es siempre a medida, pero es a medida de un proyecto, ¿no? No se vuelvan locos en tratar de estandarizar todo, porque es muy difícil sostenerlo en el tiempo, ¿no? Un mismo cliente con distinta necesidad no le sirve lo mismo. Entonces, más tener criterio, tener una guía, que mi equipo trabaje más o menos estandarizado, eso sí, ¿no? Porque si cada proyecto yo lo encaro diferente, vuelvo loco a mi equipo y vuelvo loco a mis clientes, ¿no? Que tengamos una forma de trabajo, pero no se vuelvan locos en desarrollar metodologías complejas y largas, porque eso, nada, dura un suspiro. La verdad que es más de tener criterio y de más o menos siempre del mismo espíritu de la forma que se manejan los proyectos en el mismo lugar. Muchas gracias. Un montón de información nos estamos llevando hoy. Para ir cerrando, si alguien hoy trabaja en Project Management, ¿qué debería empezar a hacer distinto a partir de mañana? Mira qué pregunta interesante, ¿no? Yo creo que hay que ser humilde, ¿no? Y yo me lo digo a mí misma muchas veces, ¿no? El mundo es complejo, las realidades cambian. Aunque yo haya hecho lo mismo 25 años, 5 años, 10 años, hay que llegar humilde, aprender de los demás, ¿no? Porque realmente los proyectos nos enseñan todo el tiempo. Si uno llega en una forma de humildad, uno aprende de toda la gente que lo rodea a uno. El sombrero de experto cada vez dura menos, ¿no? A mí me gusta cuando los alumnos me cuentan cosas, ¿no? Yo doy clase en un montón de lugares, en universidades, sobre todo como dice Raúl, que son por ahí formativos más largos, ¿no? Anoche di clase en una maestría y tenía gente muy jovencita que abiertamente decían, odio ese software, con una pasión que yo decía, mira qué bueno tengo que oírlo para nunca proponerlo, ¿no? Así que nada, creo que tenemos que estar siempre atentos a seguir aprendiendo, ¿no? Voy a hacer una reflexión que yo a veces hago cuando doy clase. Cuando yo era niña, por allá en la época de los 80s, como en la época de Stranger Things, las mamás eran bastante, como era mi mamá había sido mamá muy joven, pero aún así, o sea, mi mamá fue mamá adolescente mía, me decía, yo soy la mamá, se hace lo que yo digo, ¿no? Yo le llego a decir eso a mi hija, desde que tenía 5 años se muere la risa con esa frase mía, me diría, ¿por qué, mami? Bueno, creo que esa es la forma de liderar hoy, ¿no? Si uno va en equipo proyecto, uno es el project manager o el experto, la verdad que lo que uno diga no es lo que es, ¿no? Así que hay que ir con humildad a aprender todo el tiempo. Yo creo que eso es lo que nos va a mantener vigentes todo el tiempo, ¿no? Aprender de los demás. Gracias. Raúl, Bueno, Eh, la pregunta era alrededor de qué deberíamos empezar o qué debería empezar a hacer un project manager a partir de mañana, distinto a lo que venía haciendo, en función de todo lo que venimos charlando. Y lo que Ana acaba de comentar, a mí se me ocurre resumirlo en, mañana mismo tengo que empezar a cambiar mi mentalidad. Es un cambio de mindset, ¿no? Como dice ahora. Eso sí, hay que poner palabritas en inglés, chicos. Es cool y es interesante. Mindset. Es un tema de cultura, de mentalidad. Eh, digamos, hay que prepararse para eso, para poder estar con una mentalidad diferente frente a estos contextos cambiantes y demás. Pero además, me gustaría agregar que la disciplina de Project Management no agota solamente en ver qué hago con un proyecto. ¿Sí? Podemos ser gerentes de proyecto y trabajar a nivel de gerenciamiento de un portafolio, de un programa, de contextos multiproyectos. Yo siempre le digo a mis alumnos, vamos a empezar por la triple restricción, todo muy bien, esto los va a acompañar toda la vida. Imagínate un contexto donde vos tenés una tensión permanente entre múltiples triples restricciones que a su vez pelean por los mismos y escasos recursos. Bueno, ese tipo de gobernanza, ese tipo de ambiente multiproyecto es algo que están aprendiendo a fuerza de golpearse la cabeza las organizaciones, con lo cual va a ser cada vez mayor la demanda para gente que sepa manejar entornos multiproyectos, Scrum de Scrum, terminar en una oficina de proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no se agota entre el T0 y el deadline de un proyecto todo lo que tenemos para hacer. Es una disciplina muy, pero muy vasta. Eh, dijiste que estamos terminando, sí, me voy a poner romántico. Hermosa, apasionante, y desde mi punto de vista, no hay ninguna disciplina de negocio, técnica, laboral, administrativa, llamala como quieras, no hay ninguna que sea tan completa como el project management. Háblame de lo que quieras
Y en un proyecto lo tenés que manejar. Gente, dinero, riesgos, relaciones, contratos, lo que vos quieras. Y en un proyecto lo tenés que manejar. Son tantos los estímulos que recibimos cuando hacemos un proyecto que siempre recuerdo una imagen que tenía hace mucho tiempo de uno de los primeros cursos que vi, que te imaginabas al proyecto como si fuera una lente, ¿no es cierto? Entonces, cuando un rayo de luz le pega una lente, refracta y termina, venga de donde venga el rayo de luz, termina en el punto focal de esa lente. ¿Quién está paradito o paradita en el punto focal? Un o una PM con un chaleco de fuerza. Ese era el dibujito que a mí me guió para entender en qué lío me estaba metiendo cuando estaba haciendo Project Management. Listo, me entró el virus, me enamoré, a otra cosa. Pero siempre da la oportunidad de acomodar la mentalidad a esto, porque está acompañando también a los tiempos. Y eso es lo que me gustaría dejar como mensaje final, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si quieren aportar algo más, agregar algo más, si no pasamos a las preguntas. La verdad que ha sido súper enriquecedor todo lo que nos han Digo, porque como va a comentado. quedar grabado, como va a quedar grabado, lo digo para la posteridad. No se olviden que los proyectos son proyectos. Eso, que por favor no se olviden. No, otra cosa que me gustaría recalcar es que el PMI nos viene reclamando ciertas cosas hace mucho tiempo, reclamando en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Cuando nosotros decimos hay que hacer bien los proyectos, ¿por qué? Porque los proyectos a la postre son la clave para el éxito de la organización. El PMI hace mucho tiempo que tiene un modelito de lo que un PM debe saber, que se llama Triángulo del Talento, que fue evolucionando y que hoy tiene, por supuesto, toda la cuestión técnica de manejo de gestión de proyectos, donde ahora la IA nos va a ayudar, y nos queda toda la parte más humana, que es las power skills, las cuestiones interrelacionales y lo que el PMI llama business acumen o perspicacia del negocio. Es imposible pensar que puedo ser exitoso en un proyecto si no sé dónde lo estoy haciendo, para qué y para quién lo estoy haciendo. Imposible, ¿no? Entonces, esto es lo que me gustaría también agregar. Y si no lo estoy haciendo, bueno, forma parte de la respuesta a la última pregunta. A partir de mañana lo tengo que empezar a hacer. Eso nada más. Bueno, no, yo Excelente, diría que gracias, Raúl. pasemos a las preguntas del chat, así también damos espacio a cualquier inquietud. Acá Muy bien, aprendemos todos. muy bien. Bueno, tenemos la primera pregunta que la hizo Mario Coronel, que dice, dentro de un entorno ágil o híbrido en donde los cambios son recurrentes y la participación de los distintos stakeholders, incluyendo nivel ejecutivo, en las distintas reuniones o ceremonias de seguimiento que se tienen durante la ejecución de los proyectos, pregunta, ¿cómo afecta al project manager en las funciones de gobernanza? Y si hay cambios significativos en relación a cómo se gobernaba un proyecto hace 5 años atrás. Bueno, voy a hacer mi reflexión y después seguramente Raúl complementará. Yo creo que el cambio significativo es que cada vez hay más cambios en todos los proyectos, ¿no? En todas las industrias. Entonces uno empieza los proyectos siempre con muchas cosas que no están decididas, que no están aprobadas y que van a cambiar. Yo creo que la gobernanza del project manager no debería verse afectada por eso o amenazada. Bien, si el project manager siente que el cambio lo amenaza, tiene que reflexionar de por qué le molesta el cambio. Tristemente es así, ¿no? Alguna vez en un proyecto muy largo, de unos 3 4 años, un proyecto muy grande industrial, el día de la jornada de lecciones aprendidas, uno de los ingenieros dijo que haría distinto la próxima vez, no hubiera cambiado nada en los 4 años del proyecto. Recomendación mía, en realidad eso no va a pasar, así que más vale aprendes a lidiar con los cambios, ¿no? Entonces yo creo que el asunto es saber que es así, ¿no? Creo que saber que es así, por supuesto tener herramientas para que el cambio sea ordenado, o sea informado, o sea consensuado, ¿no? Que haya cambio no quiere decir que haya caos, ¿no? Creo que ese es lo que nunca deberíamos olvidar. Raúl, ¿qué te parece? Sí, por supuesto, y agrego, me pongo técnico con el estándar también. La gobernanza per se como concepto no ha cambiado. Yo leí un artículo hace poco, una definición que me gustó bastante. La gobernanza es el sistema operativo del proyecto. Me parece interesante eso, porque desde ahí, desde esa torre de control, llamémoslo, no estoy hablando específicamente de control, que se entienda, ¿no? Gobernanza a nivel de, a la altura de la que me paro a mirar el proyecto, lo que logramos hacer, que es un trabajo enorme para mí, la parte más compleja, es abstracción de esa atomización de variables que tenemos que manejar. ¿Cómo hacemos para articular las cosas con un sentido de avance o de ciclo de vida, podemos llamarlo,
en un proyecto. De hecho, en el PMBOK 8 se ha suplido el área de conocimiento, bueno, ya no es más área de conocimiento, pero ha desaparecido el concepto de integración para que dentro del framework la primera fila sea gobernanza. Con lo cual viene a llamar a esta cuestión, ¿no? ¿Cómo hago para manejarme desde el punto de vista de darle operatividad al proyecto, este, como para poder articular todas las variables que están atomizadas? Desde el punto de vista de lo que sucedía hace 5 años, filosóficamente no ha cambiado, simplemente que el PMI toma conciencia del peso de la palabra, se da cuenta que pensar en integrar era algo corto, desde el punto de vista de articular variables, ¿no? Porque de paso engancho con la última pregunta que hizo Dani antes también. A mí me parece que lo que hay que aprender a partir de mañana también, o lo que hay que tener muy en cuenta, es que más que nunca un PM es un integrador de soluciones. Más que nunca. ¿Sí? Más que nunca estamos en ese punto focal que yo describía antes, ¿no? Desde el punto de vista técnico de la gestión, la gobernanza sigue siendo más o menos lo mismo, pero ha cobrado, digamos, algún peso más desde el punto de vista filosófico, ¿no? Esto es lo que yo veo en el nuevo estándar, ¿no? Muchas gracias. Mario, ¿quedó respondida tu consulta? Sí, sí, quedó respondida. Excelente, gracias. Y la segunda pregunta que tenemos la realiza Juan Pablo Berto y él consulta, en la nueva versión de PMBOK que menciona del manejo de riesgos del proyecto. Los riesgos de un proyecto, entiendo, impactan durante, pero hay otros riesgos que aparecen cuando se ejecuta y finaliza y pueden tener sus impactos si no se evalúan bien. Bueno, voy a dar una opinión y vamos. Creo que tiene que la mano de eso que decía Raúl del triángulo del talento y la mirada en el negocio, ¿no? Yo no puedo decir que mi proyecto es exitoso y no tuve en cuenta la operación posterior. Eso realmente ya no lo podemos decir, ¿no? Es decir, yo lo hice, decía Raúl el ejemplo del puente, construí el puente y si no funciona es problema mío. No, el que hace eso no tiene trabajo, ¿no? Entonces yo creo que si bien la guía del PMBOK se enfoca en proyectos, una persona con conciencia de la importancia del proyecto mira lo que pasa después de que el proyecto termina para que el negocio funcione, ¿no? Y para también que le reciban el proyecto, porque si yo hago un proyecto que tiene riesgos que van a aparecer después, seguramente el usuario, el cliente me va a decir, mira, no te lo recibo, ¿no? Corrígelo, no me sirve así. Eh, Así que creo que un poco va por esa conciencia del negocio, ¿no? Eso es lo que yo observo. Raúl, ¿qué opinas? Vamos a contradecir la guía del PMO con mi mirada, ¿no? No se Me importa lo que engancho, pasa después del proyecto. no, me engancho con lo que decís porque para mí es fundamental desde hace mucho tiempo ese concepto, ¿eh? El balance de un proyecto, es decir, ¿dónde se cumple la promesa que yo hice cuando pedí que me den go al proyecto, hicimos el caso de negocio? El balance está en el proceso de explotación del producto. Y durante muchos años los PMs aprovechamos que el proyecto comience y termine, cuando termina, pimbi, no fuimos. Con lo cual, esta mirada que está planteando Juan Pablo es muy importante, ¿sí? Ahora, vuelvo al punto de vista técnico de gestión, no hay grandes cambios, sí hay un advenimiento esto ya viene del PMBOK 7, de trabajar fuertemente el riesgo desde el concepto de que es una variable directamente proporcional a la variable incertidumbre, y todos sabemos que el reino de la incertidumbre es un proyecto, ¿no? Si no, no se llamaría proyecto. Yo proyecto algo, andá a saber qué pasa cuando lleguemos, ¿no? Si digo andá a saber qué pasa cuando lleguemos al fin del proyecto, imagínate si puedo saber lo que va a pasar en el proceso de explotación del producto. Con lo cual coincido en esto de la mirada tiene que ser más amplia y abarcativa, ¿no? Porque si a mí me impacta de lleno un riesgo operativo, antiguamente yo le iba a echar la culpa al gerente del proceso, pero hoy me van a decir, pero si esto vino del proyecto, hubo un problema aguas arriba, ¿no? De la cuestión. Así que completamente de acuerdo, ¿no? Tendríamos que expander los tentáculos al proceso. De todas maneras, esto es una opinión mía, los ciclos de vida de los productos son tan cortos, tiene tan poco sentido pensar en largo aliento, como decía Ana hace un tiempo, que el mundo va flagrantemente a la gestión por proyectos. Para mí los procesos desaparecen. Yo puedo suplir los procesos de largo aliento con impulsos llamados proyectos que pueden ser mucho más asertivos. Y cuando estemos ahí, no importa tanto lo que va a pasar después, porque todo está en un conjunto de proyectos concatenados. Yo creo que esto va a pasar muy rápidamente.
De hecho, ya no se habla ni siquiera de plan estratégico, se habla de proceso estratégico. ¿Por qué? Porque yo planteo una estrategia y a los 2 minutos se está moviendo. Entonces, bueno, me enganchamos con lo que pasó al principio de la charla, ¿no? Así que en ese sentido, la incertidumbre es enorme, otra vez, enorme, a tal punto que es impensado no pensar en gestionar proyectos, riesgos, perdón, de los proyectos, ¿no? Voy a Este es mi agregar opinión. algo más. La guía del PMBOK nueva tiene una definición de qué es un proyecto que tiene una pequeña variable que recuerda eso, ¿no? Hoy día un proyecto es temporal, único, todo eso, y vale la pena. O sea, el esfuerzo que yo hice de romperme el cerebro, poner tiempo, es porque vale la pena. Un proyecto tiene que valer la pena. La organización suma algo. Entonces, para eso tengo que ver la parte operativa definitivamente. Bien, excelente, gracias. Juan Pablo, ¿quedó respondida tu consulta? No sé si está por ahí. Si no, pasamos a una nueva consulta que hizo Juan Carlos Silva, que pregunta, ¿cómo influye en la comunicación con el grupo de trabajo en el PM las características de las nuevas generaciones? Me refiero a la generación nacida en el 2000, del 2000 en adelante, perdón, netamente inmersos en la era digital, acostumbrados a lo breve, a lo rápido y a lo superficial. ¿Cómo gestionar esas personalidades en un proyecto que no es algo rápido, que requiere tiempo, análisis, cronogramas, etcétera? Mm, Yo voy a hacer dos Bueno, reflexiones dale, dale. y le doy la palabra a Raúl. La No, no, no. primera, que todos hemos perdido la capacidad de concentración. Yo estuve en un congreso en PMI en febrero en Dublín y había un conferencista fantástico. Su charla duró 2 horas. Casi nos infartamos. Una charla más de 40 minutos era un desafío. O sea, onda, nos parábamos, nos movíamos y nosotros mismos decíamos, ¿cómo puede ser que no podamos oír un... Pero era un conferencista de lujo. O sea que, vamos a decir, tenemos que ser más efectivos como nos comunicamos. Y lo otro, que creo que sí es un problema que tenemos que tener presente, es que ya nadie se queda hasta el final del proyecto. Si el proyecto le aburre o hay otra oportunidad, se va. Entonces, el project management ahí es una herramienta para tener continuidad en la información, ¿no? Yo estoy terminando ahora un proyecto de construcción súper veloz, ¿no? 14 meses. Salvo la project manager, todo el mundo cambió. Entró, salió gente y es construcción, que es dificilísimo. Jefe de obra que entraba, que salía. Llegaron unos en los últimos 3 meses. Bueno, nos salvó que teníamos un buen cronograma, un buen informe de avance, un buen registro de pendientes. El que llegaba, por lo menos sabían dónde estaba parado, ¿no? Yo no creo que eso vaya a cambiar. Realmente creo que los que seguimos siendo fieles al proyecto de principio a fin, cada vez somos menos. Entonces, bueno, hay que ser realista, ¿no? No se puede tapar el sol con un dedo y bueno, tratar de dar más uso a las herramientas que tenemos. Y te doy la palabra a Raúl, perdón, que me inspiré viendo lo que pasaba. Buenísimo. Yo lo que quería decir es que Juan Carlos estuvo consultándome en CES. Entonces, los problemas generacionales a mí no me pegan. Toda la vida tuvimos ese tema, toda la vida, ¿no? Porque alguna vez todos fuimos muy jóvenes también y acompañábamos de alguna manera la cultura reinante, ¿no es cierto? Así todo, a mí, desde el punto de vista de mi experiencia, de los años que han pasado y demás, siempre me pareció extremadamente atractivo analizar cómo se manejan los chicos que vienen detrás nuestro, los más jóvenes. Lo que dijo Ana recién, a mí me parece un valor. No me banco este proyecto, me voy. No existe ponerse la camiseta de una empresa y quedarse 20 años. Yo en ese sentido creo que es un triunfo total a nivel de libertad, incluso de elección, ¿no? Ahora bien, es cierto, como también dice Ana, que hoy estamos todos metidos en esta cuestión de esa dinámica y esa locura de todo es para ayer, no puedo aguantar y qué sé yo. Y a mí me sale pensar qué lástima, ¿no? Porque de toda la vida creo que podemos hablar de millones de estándares, de cuestiones que tengan que ver con lo técnico y demás, pero creo que podemos llegar a coincidir los que estamos acá, que si alguna vez hiciste proyectos, la primera herramienta es la conversación. Entonces, si vos no te das aire para conversar, para intercambiar pareceres en el proyecto, para entender por qué no está funcionando algo, eso es un problema. Ahora, que antes lo dijese en una reunión presencial y hoy lo diga por Zoom o lo ponga en un grupito de Slack o le damos en WhatsApp, me parece un detalle en el fondo, ¿no? Me parece un detalle. El tema es cómo hacemos, por ahí va para otra charla, ¿no? Pero bueno, lo disparó Juan Carlos. ¿Cómo hacemos para no caer en reducciones que hagan pensar
que desde nuestro punto de vista tenemos razón y que los chicos son los que están equivocados porque va muy rápido. Yo no me animo a eso, ¿no? Cada vez que yo doy la parte de teorías motivacionales y hablamos del señor McGregor, digo, el señor McGregor hizo una reducción tremenda de la sociedad y dijo, hay dos tipos de personas, X e Y. No puede haber dos tipos de personas. ¿Cómo va a haber dos tipos de personas? Pero cuando yo termino viendo la teoría de McGregor, donde los X no les gusta lo que hacen, hay que estarle atrás, y el Y que le encanta la autogestión, y yo qué sé, termino en la conclusión de que en realidad lo que motiva a un Y, que es dejarlo suelto, mata a un X, y al revés, si yo le soplo la nuca a un Y, lo mato como si fuese un X. Esa es la idea. Observar, interpretar, porque hay algo interesante detrás de la pregunta, que es que el único tipo de liderazgo que a nosotros nos va a servir siempre es el situacional. O sea, te tenés que adaptar a la situación. Si lo tengo que adaptar a cómo piensa la nueva generación, para mí es verlo como una situación de proyecto, ¿no? Me siento frente a un problema de proyecto, lo veo muy concreto y un chico lo ve desde otro lugar. ¿Y qué pasa si lo ve mejor que yo? Digo, ¿no? Puede pasar. Entonces me parece interesante eso de puentearnos generacionalmente y escuchar. No estamos tan parias los viejitos últimamente, ¿eh? Ha vuelto a pedirse la experiencia, yo qué sé, por algo debe ser. Entonces, me parece que la idea es complementarse. Voy a Complementarse. agregar que yo tengo Genial, una hija de ¿no? 18 años y acá en casa la que es muy minuciosa y planificadora de todo es ella. Si bien yo me dedico a esto, yo soy más volátil y decir, bueno, no se vemos y ya no, no mami, organicémonos, ¿no? Así que también vamos a ver, ¿no? Por ahí nos sorprenden algunos jóvenes que son de la vieja escuela, ¿no? Que también ven que la situación, vamos a decir, más volátil no les resulta cómodo, ¿no? Así que... Nada, creo que hay que observar, ¿no? El PM observa a su equipo y el secreto del liderazgo es ver cómo son los otros y cómo me afecta lo que son los otros, ¿no? Para poder liderar bien, así que eso vale para... También tenemos el desafío de la gente que sigue siendo productiva después de cierta edad, ¿no? Eh, que también tenemos que integrar en los equipos y que suman un valor gigante, ¿no? Así que bueno, creo que seguiremos aprendiendo, ¿no? Después de todo lo que dijimos, el que hace proyectos y se aburre tiene un problema. Porque es Sí, imposible que te absolutamente. puedas aburrir. Porque obviamente, ¿no? No hay nada más lejos de la rutina que trabajar en proyectos como que trabajes con metodologías. Absolutamente. Bueno, eso es lo que a mí me parece interesantísimo, ¿no? Y también me gusta mucho cómo se mueven los chicos más jóvenes y aprender de ellos también. Yo creo que el complemento, como decían, la observación y el complemento va a ser interesante. Otro desafío para los PM a partir de mañana. Eso sí. Excelente, muchísimas gracias por su experiencia, por sus aportes y por toda la información que nos han brindado. No sé si quieren agregar algo más, si no, bueno, ya vamos cerrando. Por mi parte, agradecer a todos los que se han Estamos bien. sumado hoy, que han estado hasta el final, que han consultado también y participado de esta charla. Agradecerles a Raúl y a Ana por sus experiencias y bueno, invitarlos a que se sumen a todo esto. Ana, si querés te cedo la palabra para que nos comentes de los cursos. Sí, sí, quería contarles. Tenemos tres que vienen ya pronto en ese semestre. Tenemos siempre el gran desafío de sacar más cursos, más cosas. Bueno, empieza ahora el 21 de abril, curso en liderazgo y comunicación. Son 5 clases con Guille Ibáñez, que la verdad que tiene más que claro el tema. Es un curso, la verdad, que venimos hace rato promulgando porque nos parece lo que venimos diciendo, ¿no? Que hay que comunicarse mejor. Así que nada, mañana van a recibir un descuento para ese curso. Si bien el descuento por inscripción tardía ya terminó, queremos que lo consideren. Tenemos el 8 de mayo nuestro curso tradicional en dirección de proyectos, que lo venimos dando hace muchísimos años, ya rediseñado a la guía 8. Entre el verano tuvimos discusiones filosóficas con Raúl, ya está rediseñado, repensado. Le pasamos a 12 clases. Antes eran 10 porque la parte del perfil o el mindset del PM era importante. Así que está desde el 8 de mayo disponible. Empezamos ese día. Vamos a sumar un profesor nuevo, Federico Vargas de Costa Rica, que sabe mucho habilidad blandas para seguir un poco esta necesidad del PM con más herramientas. Y en junio, un curso que yo antes daba en una universidad en Perú, porque la verdad no sé por qué esa universidad me lo invitó a dar y que en realidad era parte de nuestro negocio de consultoría hace muchos años, así que lo voy a volver a traer acá, que es la planificación de paradas industriales, ¿no?
que es un proyecto muy particular, algo muy técnico, muy específico, no le interesa a todo el mundo, por supuesto, pero que en realidad la aplicación de todo eso a una situación particular de las industrias, ¿no? Cómo me organizo para cuando paro la producción y con todo debidamente planificado, bueno, lo saco adelante. Nosotros como consultores llevamos 20 años acompañando clientes haciendo paradas industriales, así que nada, decidí traerme a casa el curso que era en tres lugares, también son 4 clases, siempre la idea es tratar de que se lleven herramientas cortas. Así que nada, traten de hacerse un ratito, hay cursos más largos, más cortos, tratan de llegar a todos. Después nos dicen, la verdad que me quedé con ganas, no pude, bueno, nada. Es cuestión de hacerse el espacio, ¿no? A veces uno dice, no tengo tiempo, pero cuando me lo hago y bueno, nada, creo que por ahí todos seguimos en el esfuerzo de seguir aprendiendo. Así que aproveché para hacer mi propaganda. Mariana, que es nuestra coordinadora de ventas y de cursos, está siempre detrás de todo eso, ella les va a contactar mañana. El curso, esa charla queda grabada. Por unos días va a estar solo para los que se anotaron, ¿no? Así que si alguno se la quiere volver a ver, va a estar. Y después de unos días va a quedar pública, ¿no? Si alguno se anotó y no pudo participar, va a recibir el link mañana. Mariana se lo va a mandar. Nosotros tenemos un pequeño canal en YouTube, así que ahí lo van a poder ver. Y nada, la idea que estamos súper halagados que se hayan sumado. Fue un intento con Raúl, dijimos, bueno, hagámoslo, a ver quién se suma. Así que nada, sabemos que mucha gente se suma y después no puede participar, pero teníamos hoy a la mañana 69 personas inscritas, lo cual también habla del interés que tenemos todos en seguir aprendiendo, así que nada, súper agradecida. Y a Raúl y a Daniela, que bueno, se sumaron con toda la onda. Daniela, nuestra arquitecta, que siempre tiene buena onda, se suma a los cursos de buena onda. Con Raúl decimos, si uno da clase y tiene a Daniela, ya se sonriendo, así que nada, bienvenida también acá. A Raúl de mi parte agradecida, y a Mariana que está detrás de cámara de todo lo que hacemos acá, que la verdad que bueno, hace que todo funcione. Bueno, Así yo que muy nada, nos agradecido despedimos a por, todos. Raúl, ¿algo yo, más? yo muy agradecido por la convocatoria o porque nos hayamos autoconvocado a hacer este tipo de actividad. Muchas gracias a todos los asistentes, a Mariana, siempre, a Dani. Y nada, sigamos en contacto, gente, hagamos un foro de todo esto. Es interesante estar conectados y poder ir evolucionando juntos, ¿no? Después de todo lo que dijimos y todas las cosas que hay que ver y para hacer, siempre hay alguien que sabe un poquito más de una cosita que otro y hace ese intercambio y es interesante manejarlo en comunidad, ¿no? Me parece que eso es un valor. Así que nada, muchas gracias y nos vemos. Seguiremos haciendo Muchas eventos gracias a así. Gracias todos. a todos. Que tengan buenas Adiós, que noches. estén bien. Hasta luego. Chau, Chao. A chau. ustedes. Hasta Adiós. luego. Gracias. Chau, Adiós, que chau. estén bien. Igualmente.